¿Cómo te imaginas a Dios? En la Biblia a veces parece un tirano, otras un amante padre. ¿Cómo tener clara la imagen de Dios si parece que la Biblia ofrece versiones diferentes? Lo primero que debes tener claro es que la Biblia fue escrita por seres humanos y refleja su manera de ver a Dios, no a Dios mismo. No es lo mismo la imagen que tengo de ti por lo que me han contado, que quién tú eres realmente. Una imagen del ser no es el ser. Y es que la Biblia está escrita por seres humanos inspirados por Dios, como dice 2 de Pedro 1 del 20 al 21. Ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que, aunque el autor fuera inspirado por el Espíritu Santo, eso no quiere decir que fuera capaz de percibir la imagen de Dios de manera perfecta y totalmente clara, ya que la comprensión del autor dependía de la cantidad de luz que permitía que el Espíritu Santo revelara en su mente, así como de la cultura de su época con la que él recibía esa revelación y de su imagen preconcebida de Dios. Veamos, la unidad literaria de la Biblia es prueba de su inspiración, ¿verdad? Sin embargo, algunas veces parece que los autores se contradicen. Veamos con un ejemplo. En 2 de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pero en 1 de Crónicas 21:1 afirma: entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Se contradicen los autores? No exactamente. Los dos libros fueron escritos a una diferencia de casi 200 años. Entre esas dos fechas, el conocimiento de Dios aumentó y el Espíritu Santo aclaró aún más la imagen de Dios que transmitía el texto inspirado. Lo que ocurría era que, aparte del libro de Job, en ningún libro del Pentateuco hay referencia alguna a Satanás como artífice del mal. No es hasta tiempos de Zacarías que se habla de Satanás como artífice del mal. Por eso en 2 de Samuel, que fue escrito antes que Zacarías, no aparece. Y por eso en el libro de Crónicas, posterior a Zacarías, encontramos esta aclaración. No es una contradicción, es una aclaración, un poco más de luz. No se trata de una imagen correcta o incorrecta de Dios, sino de una imagen menos clara y de otra más clara. El problema no es la revelación de Dios, sino la comprensión del ser humano. Nos falta madurez. En segundo lugar, cada autor percibió a Dios a través de las lentes culturales e ideológicas de su tiempo. Cuanto más dejaron que el Espíritu Santo actuase, tanto más clara y perfecta es la imagen de Dios. Por eso encontramos que antes de Isaías, los mensajes de Dios eran casi exclusivamente para el pueblo de Israel. Y a partir de Isaías, Dios tiene muchos mensajes para las demás naciones, no solo para el pueblo de Israel. Se trata de una revelación progresiva. Dios tenía que atravesar el velo cultural y la limitada mentalidad del pueblo de Israel para que el pueblo tuviera una imagen más completa sobre él. Es como un puzzle que si ves solo una pieza, o dos o tres, es imposible que te hagas una idea de la imagen que se quiere formar. Por esto, desde Génesis hasta Malaquías, tenemos una imagen de Dios progresiva y cada vez más universal e inclusiva. Dios intentó a través de los escritores del Antiguo Testamento revelar una imagen cada vez más completa y clara sobre sí mismo. Pero dependía del escritor o del profeta, porque Dios inspira al profeta, no le dicta. Algunos permitieron o entendieron más revelación, otros menos, como por ejemplo le pasó a Jonás. No se refiere a grados de inspiración,
Todos fueron inspirados de la misma manera por el Espíritu Santo. Es solamente que algunos comprendieron y expresaron más y otros menos. En 2 de Corintios 3, del 14 al 18 dice: pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El velo de la letra es un entendimiento literalista de las Escrituras. Este velo, representado por mentalidades y prejuicios, está eliminado completamente en Cristo, que reveló perfectamente la imagen del Padre. Por esto, Pablo dice que los judíos siguen teniendo un velo sobre su entendimiento, porque sin Jesús siguen condicionados por mentalidades y prejuicios anticuados. Pero cuidado, nosotros en el siglo XXI también podemos tener nuestro propio velo cultural e ideológico. Corremos el peligro de imponer nuestras propias ideas, nuestros prejuicios y mentalidades a la imagen que encontramos en las Escrituras. Solo cuando leemos toda la Biblia a través de Cristo, somos liberados del velo del Antiguo Pacto. Ser librado del velo del Antiguo Pacto y no ser más esclavo de la letra se consigue solo a través de Jesús. En Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Jesús dice que es el Espíritu Santo el que nos guía en toda la verdad. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender las Escrituras. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo hasta el carácter de Cristo, revelación perfecta de la imagen de Dios. Pero el Espíritu Santo no nos forzará para que abandonemos nuestros prejuicios y nuestros propios velos. Solamente podrá guiarnos si nosotros somos críticos con nosotros mismos y nos permitimos dudar de nuestros conceptos, buscando sincronizarlos con los principios que Jesús revela en el Nuevo Testamento. Aquí es donde debemos ser radicales y no indulgentes con nuestros velos. No es lo que nosotros creemos, es lo que dice Jesús. Las contradicciones son el resultado de la condición cultural y mental del ser humano, una proyección cultural de la gente de aquel entonces. Entonces, ¿qué herramientas seguimos para diferenciar la imagen de Dios de los conceptos humanos? Si la imagen de Dios se parece bastante a la imagen cultural del tiempo cuando fue escrito el texto, entonces hemos de ser cuidadosos con la interpretación del texto y pasarlo por el filtro Jesús. Si se parece mucho al contexto histórico, social y cultural del escritor, hemos de tener que perfeccionar esta imagen con la información que encontramos en los evangelios y en las epístolas. En el fondo, Jesús es la clave. En cambio, si es una imagen contracultural y en oposición con el contexto del escritor, ahí tenemos una imagen más clara sobre Dios. Por esto me encantan todas las leyes civiles y de salud de aquel entonces. Eran algo súper avanzado, muy contraculturales, comparando con la práctica de aquel entonces. Por ejemplo, la cuarentena, la responsabilidad civil, la alimentación, etc. En ninguna de las culturas de aquel entonces había leyes tan avanzadas como las leyes que Moisés recibió por revelación. Jesús es la imagen perfecta de Dios.
Por esto debemos pasar todos los conceptos sobre Dios que encontramos en la Biblia a través de aquello que nos presentó Jesús sobre el Padre. En el primer siglo no era normal una actuación como la de Jesús. Esto demuestra que Jesús no fue el producto mental de los judíos del siglo I. Jesús, en sus palabras y actuación, fue muy radical y diferente del judaísmo del siglo I. Por esto los judíos pidieron crucificarle, porque era un peligro para la imagen del Dios étnico que ellos se habían creado a lo largo del tiempo. ¿Qué imagen tienes tú sobre Dios? ¿Aceptas la imagen que Jesús presentó sobre el Padre? ¿Cómo es el Dios en quien tú crees? Recuerda, cualquier imagen de Dios que no se parezca a Jesús es una imagen equivocada, incluso falsa. Por cierto, si te atreves a conocer de verdad a Dios, te volverás cada vez más semejante a Jesús en todo lo que hagas, seas y tengas. Si conoces de verdad a Dios, perdonarás como Jesús, tolerarás como Jesús, aceptarás a los demás como Jesús, amarás a los demás como Jesús, buscarás a los demás como Jesús. Y, ¿por qué no?, te preocuparás por los demás como Jesús. Si aceptas la imagen que Jesús te presenta de Dios, vivirás una transformación desde tu interior, una liberación. Esta transformación se llama nacimiento de nuevo y santificación. ¿Preparado para experimentarla?